makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. El INEGI reveló el viernes pasado que la inflación en México llegó a 6.08%, muy por encima de la meta inflacionaria de 3%. Como es de esperarse, esto generó una reacción de ciertos estratos de nuestra población que advierten que con tasas de inflación así ya somos Venezuela. Así que el video de hoy es para darles una pequeña lección de economía, y más bien no tanto de economía. Voy a asumir que la gente que escucha esto ya sabe más o menos qué es la inflación y no voy a hablar de eso. Más bien, la lección es cómo buscar datos primarios y cómo analizar la información que se tiene sobre inflación. Y para esto nos vamos a ir al INEGI. Ahí está. Antes que nada, no quiero oír de que el INEGI son datos fifís o que el INEGI está capturado por la 4T. No me salgan con conspiraciones de esta manera. Al menos para datos de inflación, los datos del INEGI son bastante confiables y no hay ningún economista serio en México que diga lo contrario. Así que en la página del INEGI se van a encontrar al calendario de difusión. Así que nos vamos a ver más. Y ahí van a salir todos los datos que el INEGI revela, o más bien publica. Y aquí el 7 de mayo vemos Índice Nacional de Precios al Consumidor, base segunda quincena. El INEGI también publica inflación de la primera quincena, y esa sale más o menos el 20 y algo del mes. Todos los datos que publica el INEGI salen de manera constante. O sea, inflación siempre sale más o menos entre el 7 o 9 del mes. Y así se da. Y hay un calendario de difusión para todo el año. O sea, si hoy sabemos qué día va a ser publicada la inflación de diciembre, por ejemplo. Así que nos vamos a ir aquí, donde viene un pequeño resumen, y lo que nos interesa es la nota del PDF, o si lo quieren en Word, datos en Excel, o también si quieren el audio o el video. Yo nunca los he visto, la verdad, así que no sé, no voy a comentar. Lo que nos interesa es aquí el PDF, y ya lo tengo abierto. Lo importante de esta nota es esta primera tabla. Todo lo que quieren saber va a estar en esta tabla, así que solo nos vamos a dedicar a interpretar esta tabla. Y voy a expandir esto para que lo vean muy bien. ¿Ya? Ok. Aquí tenemos tres secciones principales, que es la variación mensual, la variación anual, la incidencia mensual y anual. ¿Qué significa cada uno? Variación mensual es cuánto cambiaron los precios de marzo para abril. La variación anual es cuánto variaron de abril 2001 a abril 2020. Y la incidencia mensual o incidencia anual simplemente es qué componente, cómo influyeron cada componente en el número principal. Es decir, aquí este 3.148 más 2.937 igual a 6.085. Ahora, esto ya, repito, eso es todo lo que voy a decir de la incidencia, no es tan importante. Lo que nos interesa es la variación mensual y anual. Y los dos son importantes, porque la variación anual es la que generalmente se publica, es la que vemos en los periódicos, es la que se anuncia, y es en la que se basa la política monetaria. Cuando el Banco Central, el Banco de México, decide subir o bajar tasas porque la inflación está muy alta o está lo suficientemente baja, se basan en la variación anual. Pero lo que quiero que este video deje muy en claro es de que tenemos también que ver la variación mensual. Es igual de importante. Y de hecho, en un mes como este, es hasta más importante
para entender exactamente qué fue lo que pasó. Así que empezamos. Primero, vamos a hablar de los dos componentes: inflación subyacente y no subyacente. La inflación subyacente en inglés se le llama core inflation y la no subyacente se le llama non-core inflation. ¿Y qué significa cada una? La inflación subyacente es aquella que está principalmente determinada por la demanda agregada del país y generalmente involucra productos o servicios ya hechos, ya procesados, por decirlo así. La inflación no subyacente se enfoca principalmente a productos agropecuarios y energéticos. ¿Por qué la distinción? Porque se acepta que estos precios son particularmente volátiles comparado a los subyacentes. Muchos de ellos son productos que se determinan por precios globales y muchos se influyen por shocks externos o internos. Y les voy a dar un ejemplo. Energía, por ejemplo, si mañana empezara una guerra en el Medio Oriente, es posible que el precio del petróleo aumente y eso termine influyendo los precios energéticos del país. O, por ejemplo, si hay una helada en Texas y recibimos mucho gas natural de Texas, es posible que suba el precio del gas natural porque hubo un shock externo. De igual manera, estos shocks pueden ser nacionales. Si hay un huracán o un terremoto y hay deslaves y no funcionan las carreteras y no hay manera de llevar estos productos a las centrales de abasto, pues van a subir de precio. Entonces, ahí también hay un shock que influye y la política monetaria no afecta tanto esto. ¿Por qué esto es importante? Porque la política monetaria, o más bien la buena política monetaria, se fija principalmente en la subyacente. Porque esta es la que puede controlar. Esta, como está determinada por la demanda agregada, puede ser mejor controlada o mejor determinada por políticas monetarias, como aumentar o bajar las tasas de impuestos, de interés, perdón. Mientras que las no subyacentes no, están de cierta manera fuera de tu control. Así que veamos qué pasó aquí. Tuvimos una inflación de 6.08, de la cual la subyacente fue 4.13. Esa es un poco alta, porque la meta inflacionaria es de 3% más o menos 1%, es decir, de 2 a 4%. Así que está un poquito por arriba, pero no así obscenamente. Y la no subyacente está en 12.34%, que es bastante alta. Pero, y bueno, vemos que principalmente fue por productos energéticos. Energéticos 28% subieron comparado al año pasado. Pero, ahora, o sea, aquí la idea que esto da es que pues aumentó un poco la inflación subyacente, pero aumentaron los precios externos tanto que causó que nuestra inflación total fuera de 6%. Esa es la interpretación que uno daría simplemente viendo la variación anual. Pero eso no es lo que pasó, porque vemos la variación mensual y esto nos da una idea completamente diferente. Aquí vemos que la inflación subyacente subió 0.37, que no está fuera de lo normal. Poquito más del año pasado y muy por abajo de 2019, cuando teníamos inflación más baja. Aún así alta, 4.41 es alto. Pero veamos la no subyacente. Subió apenas 0.21, es decir, de marzo a abril. O sea, este aumento que se ve tan escalofriante de precios energéticos no existió. Es más, cayeron. Entre marzo y abril cayeron los precios energéticos. Entonces dices, ¿qué diablos pasó? ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo es posible que a nivel anual suban a doble dígito estos precios cuando en realidad mes contra mes bajaron? Y aquí va el concepto llamado efectos base o efectos de año base. Les explico. Cuando tienes un componente como inflación que aumenta de una manera
pues hay volatilidad, pero es regular, ¿no? Ponte en promedio 3% mensual. ¿Qué pasa si hay un mes donde por alguna causa extraña cae la inflación? Así estrepitosamente. No sé, por ejemplo, en el caso de una pandemia global, donde en un mes se hacen cuarentenas en casi todo el mundo, se desploma la demanda de energía, caen los precios energéticos de una manera dramática. ¿Qué pasó hace un año? Exactamente eso. Eso fue exactamente lo que pasó el año pasado. Y eso es lo que vemos aquí. En el 2020 cayeron los precios energéticos mundiales enormemente, tanto a nivel mensual como a nivel anual, porque lo estamos comparando. O sea, el año pasado estamos comparando esos precios con un año normal, mientras que ahora estamos comparando más o menos condiciones normales con un mes anormal. Para que entiendan esto, vamos a ver un gráfico. Aquí tenemos la tasa de inflación anual y vemos qué pasó en abril. Muy por debajo de la tendencia histórica, ¿no? O sea, esta es la cifra más baja que habíamos visto desde 2015. Y ni remotamente o sea, estamos hablando desde el 2008 hasta ahora, nunca habíamos visto una caída de inflación tan seria como la que vimos en abril. Y si queremos ver el efecto más próximo, es decir, quincenal, aquí vemos cómo finales de marzo y abril, la primera quincena de abril, ve cómo cayeron. O sea, esto no tiene comparativo reciente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Les voy a dar un ejemplo. Ya lo vieron visualmente. Les voy a dar un ejemplo matemático que yo creo que van a poder interpretar muy fácilmente. Imagínense que tiene un producto que cuesta 100. Casi constantemente cuesta 100. Y el mes pasado subió a 103. Significa que tienes una inflación anual de 3%. Porque hace un año costaba 100. Pero ¿qué tal si hace un año, solo el mes en que estamos comparando, cayó a 90? Solo ese mes. O sea, el mes anterior costaba 100. Después cayó a 90. Y al mes siguiente volvió a subir a 100. Y siguió en 100. Solo ese mes cayó a 90. Ahora estás comparando tú 103, que es lo que cuesta ahora, con 90. Entonces, ¿cuál es la inflación anual? Va a ser más de 13%. Va a ser como un 14%. ¿Qué va a pasar? Ahora se queda en 103 otro mes. Pero ahora ya lo estás comparando al mes posterior a cuando cayó a 90. O sea, ahora lo estás comparando a un mes en que cuesta 100 otra vez. ¿Qué va a pasar con tu inflación? Ahora solo es el 3%. Entonces tienes una aberración de que ese mes donde lo comparaste con una base más baja, una base anormal, te va a dar una cifra anual que también es pues una aberración, ¿no? Por eso se llama efecto base, porque es un efecto causado no por ninguna razón estructural o lo que sea, simplemente la única razón por la que tienes una cifra anormal es que la estás comparando con un mes anormal hace un año. Y los efectos bases se eliminan en un año. Porque ya después, si no ocurrió nada aberrante después de ese año, ya ahora sí lo estás comparando a un año normal. O sea, es decir, abril del 2022 vamos a estar comparando nuestros precios a lo que efectivamente no fue un cambio nada extraño. O sea, esta tasa de inflación, esta variación mensual que vemos ahorita,
dentro de un año vamos a estar comparando con esta tendencia. Entonces ya no vamos a tener una cifra rara, ¿ya? Y en este caso, la cifra influyó al alza, pero el efecto contrario también pudo haber sucedido. ¿Qué tal si hace un año, más bien los precios energéticos se hubieran disparado? En ese caso lo estuvieras comparando una base muy por arriba de lo normal, lo cual significaría que este mes nuestra inflación hubiera sido más baja de lo que realmente era. O incluso podría hasta ser negativo. Entonces, por eso es la importancia de ver tanto la variación mensual con la variación anual. Y por eso es que cuando vemos una cifra anormal, hay que ver las razones por las cuales subió tanto. Y repito, en esta tabla viene todo. Es la única tabla que necesitan conocer bien en todo el reporte. Hay más datos interesantes. Hay datos sobre componentes individuales y vemos que el jitomate y el aguacate fueron de los que más aumentaron. Vemos también niveles de inflación regional, pero realmente es esta tabla. Si entienden esta tabla, ya no necesitan conseguir su información económica de Twitter, que ojalá no lo hagan, porque ahorita les voy a enseñar el grado de ignorancia que hay en Twitter. O incluso viendo noticias pues un poco alarmistas o sesgadas. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Esta es la Coparmex, preocupada por la inflación es 6.08, aquí hay un error. No sé si sea deliberado o no, pero ahí está. La Coparmex, que supongo que son grandes empresarios con ciertos conocimientos ya básicos de la inflación, preocupados por algo que en este video de 15 minutos, 15-20 minutos, ya entendieron. Así que ahí está. O sea, puedes usar esto como armamento político, ¿no? Pero en un minuto puedes ver esta tabla y darte cuenta que ese 6% es anormal, es una aberración y no tiene nada que ver con factores estructurales. Y, repito, no consigan su información económica en Twitter, porque ahí ven, todo está politizado. Y lo digo tanto izquierda como derecha en México, porque en México tristemente o eres incondicional absoluto de la 4T o eres de los que creen que antes del 2018 éramos Noruega. Y ambos están bastante equivocados. Pero sí, ahí tienen. Y esto de que ya nos vamos a convertir en Venezuela, creo que todavía nos falta bastante. La inflación en Venezuela se mide en miles de %. Así que todavía falta. Y bueno, lo último que quiero decir sobre esto es: acostúmbrense a usar datos primarios. Acostúmbrense cuando hablamos de economía, acostúmbrense a buscar datos primarios. Es decir, vayan al INEGI, vean el reporte, saquen sus datos ahí, hagan sus interpretaciones en base a esto. Y esto no requiere un título de economía. Creo que cualquier persona con un interés político o de política económica fácilmente puede entender esto e interpretarlo. Y bueno, creo que más bien debería de hacer más videos sobre indicadores y explicar más o menos cómo leerlos. Pero apuesto que si vieron todo este video, ya entienden muy bien esta tabla. Y ya para la próxima, en vez de estar viendo lo que pendejos en Twitter dicen sobre inflación, pueden aprender por sí mismo, gracias a un pendejo en YouTube como yo. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si les gusta,
Denle like, compártanlo, suscríbanse. Es un canal nuevo, así que todos los suscriptores nuevos, muy agradecido. Y creo que voy a hacer más videos así, porque creo que hay al menos unos 5 o 6 indicadores de economía que creo que como ciudadanos todos deberíamos de saber interpretar, ¿no? Para poder hacer crítica inteligente, centrada, no politizada. Y no es muy difícil, repito, esto no requiere de un título de economía. Esto, si lo puedo explicar en 20 minutos, yo creo que no hay nadie que ve este video que no haya entendido lo que acabo de explicar. De cualquier manera, si tienen alguna pregunta sobre algo del reporte del INEGI que no entendieron, pónganlo en los comentarios y si puedo, si tengo la respuesta, les contesto. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.